Hola, soy Alejandro Gayol, un escritor que hasta ahora aún no ha cobrado un euro por ninguna de sus novelas. Lo cierto es que tengo poca experiencia y ningún tipo de fama. Quiero decir, mira mi canal. Si mis libros hubiesen costado dinero, solo los habrían comprado mis familiares. Los graciosos de mis amigos los hubieran pirateado. Se me olvidó mencionar que al hablar de libros me refiero a libros digitales, a ebooks. Sí que tengo algunas ediciones físicas, pero son muy limitadas. Para poder imprimir copias físicas en masa, necesitas un editorial, y para que un editorial quiera trabajar contigo, hoy en día no basta con que tus libros sean buenos. Para este vídeo, quiero poner como ejemplo el libro de mi tío, Víctor Gayol, titulado Rodrigo Sácara y el espejo del poder. Tras terminarlo, se lo mandó a muchas editoriales, pero todas le rechazaron, y algunas ni siquiera se dignaron en responderle. Finalmente se rindió y lo acabó publicando de forma totalmente gratuita en Wattpad, donde ahora mismo suma casi 1 millón de lecturas y fue nominado a un premio Watty de escritura. Lo que os quiero decir con esto es que publicar vuestros libros gratis en internet puede allanaros el camino hacia el éxito. Obviamente me refiero a un éxito en popularidad y reputación, no en términos financieros, pero si lo que quieres es poder vivir de la escritura y que esta sea tu profesión, puede ser publicar tus libros gratis una buena forma de conseguir un público que más adelante esté dispuesto a sacar la cartera. Y el ejemplo de mi tío se queda corto en comparación con otros. La novela de Wattpad vendida a un Playboy tiene ahora mismo 24 millones de lecturas. A lo que te quiero invitar como autor es a valorar estas ideas y no pensar solo en los libros en su formato tradicional. No te desanimes demasiado si las editoriales rechazan tu novela pero luego aceptan la de cualquier influencer. Su objetivo es puramente vender, y los nombres venden mucho. El tuyo y el mío no, claro, porque somos autores desconocidos, pero los nombres que sí que venden aparecen en las portadas de los libros mucho más grandes que los de la propia novela. Si al igual que yo eres menor de edad, te recomiendo encarecidamente publicar gratis. El riesgo de publicar novelas de pago es alto, el de publicarlas gratis ninguno. Escribiendo tu primer libro vas a aprender muchísimo y luego habrá mucha más gente dispuesta a darte una oportunidad si es gratuito. Además, al menos yo personalmente, no sé cómo funciona en temas fiscales lo de vender un libro siendo menor de edad, ni quiero saberlo. Estoy muy cómodo sin tener nada que ver con Hacienda. Para terminar, hablemos de mí mismo. Como puedes ver, mi fama es prácticamente nula y no hago marketing ni publicidad de mis libros. ¿Cuánto los vendo siendo gratuitos? El juicio final es un fanfiction muy corto de 10 páginas ambientado en la serie de televisión Tool House, que en la tienda de libros de Google ha vendido más de 3.000 unidades y en la tienda de libros de Apple ha vendido 10 míseras unidades. Así que sí, la plataforma importa mucho. No estoy muy seguro de por qué sucede esto, pero mi principal teoría es que Apple sigue un sistema de recomendaciones basado en lo que es más popular y de venta en masas, mientras que Google es posible que se centre más en los intereses específicos de cada uno para recomendar todo tipo de novelas. Por eso es que los libros de la serie Tool House atraen a los fans de la serie original. Subhalo y el Reino de los Muertos fue mi primera novela, aunque ahora mismo le estoy haciendo una reescritura para mejorar su calidad. Es totalmente propia y tiene 230 páginas. No puedo comparar sus resultados con la tienda de Apple porque ahí aún no lo he publicado, pero en Google Play ha vendido hasta la fecha, desde su publicación a mediados de 2021, un total de 2.500 unidades. Las 4 entregas de Subhalo, cuyos números han sido más o menos parecidos a la primera, junto con el resto de fanfics que tengo publicados, todos de la misma serie Tool House, y la primera entrega de Bayer el autor, que ha vendido más bien poco, tan solo unas 400 unidades en comparación, nos da un total de 30.000 unidades vendidas entre todos mis libros. En conclusión, si eres principiante o menor de edad, que yo cumplo ambos requisitos, te recomiendo publicar tus libros en internet de forma gratuita. Y incluso estando ya más experimentado, es una gran forma de vender muchísimas más unidades y crear una comunidad que más tarde puede estar dispuesta a pagar, cosa que también sucede mucho en Wattpad. Autores que empiezan publicando gratis, que es el modelo predeterminado para publicar en la plataforma, pero que luego acaban creando historias pagadas y la gente las lee, como demuestran las estadísticas. Por cierto, si estáis interesados en tener copias físicas de vuestros libros, unas cuantas limitadas encargadas por vosotros mismos, lo podéis hacer a través de servicios como lulu.com o similares, y luego las podéis regalar a vuestros seres queridos. Yo he regalado muchas, pero aún así me quedan unas cuantas. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final
Y si te gusta mi contenido como youtuber pequeño, puedes ser el suscriptor número 79. Nos vemos.